Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidas y bienvenidos a Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa en su 11ª temporada. Acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social y cultural de nuestro país con una mirada ciudadana. Este programa se hace gracias a un equipo humano de profesionales que hacen posible que estemos al aire y nos puedan escuchar y ver. Agradecer al equipo: productora general Carla Díaz, producción digital Alexis Gaete, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Patricio Núñez y fotografía Gladys Baez. Y como siempre, desde Valdivia Jaime Lepe y acá en Santiago Verónica Araya. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien acá desde Valdivia, capital de los ríos. Capital de los ríos, tan linda la zona. Oye, Jaimito, vamos a hablar y vamos a hacer... Nosotros no, yo voy a preguntar porque claramente experta no soy. El balance económico del gobierno del presidente Boric, avances y deudas pendientes. Así se llama el capítulo de hoy. Durante el gobierno de Gabriel Boric, desde el 2022 al 2026, se impulsaron varias reformas que forman parte del programa de campaña. Entre las promesas cumplidas o parcialmente cumplidas se encuentra el aumento gradual del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la aprobación de la ley del royalty minero. También avanzó en políticas sociales como la ampliación del copago cero en el sistema público de salud y el fortalecimiento de ayudas económicas, en la cual estas medidas buscaron responder a demandas sociales que se estaban peleando desde el estallido social del 2019. Sin embargo, algunos proyectos debieron ajustarse por falta de mayorías en el Congreso. Así es, Verónica. En cuanto a las promesas no cumplidas o pendientes, están, por ejemplo, el cambio estructural en el sistema de pensiones y la profunda reforma tributaria propuesta inicialmente. El proceso para una nueva constitución, uno de los ejes centrales además del programa, que enfrentó dos plebiscitos, donde las propuestas fueron rechazadas por la ciudadanía. Además, no se logró transformar completamente el modelo económico como se planteó en campaña. Factores como la situación económica internacional, la inflación, la fragmentación política influyeron en estos resultados. Así, el gobierno del presidente Boric logró ciertos avances en reformas sociales con dificultades para concretar transformaciones más profundas. Bueno, para profundizar en este tema y así poder hacer el balance, está con nosotros Claudio Pérsico, economista e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, de la casa, ¿cierto? Y magíster en economía de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a casa. Muy bien, muchas gracias por la invitación, que no es primera vez, así que me siento como en casa también. Primera pregunta. Durante su campaña, el presidente Gabriel Boric prometió transformar el modelo económico chileno heredado de la dictadura. ¿Se avanzó realmente en ese cambio estructural en estos 4 años? Hay que distinguir en la gestión económica las promesas y las campañas, las consignas de los programas. El programa nunca prometió un cambio del modelo económico, porque eso cualquier profesional y sobre todo ligado a la economía sabe que cambiar un modelo toma mucho tiempo y tiene consensos grandes. Prometió reformas estructurales, prometió reformas que estaban, como muy bien tú dijiste, en el anhelo de la gente que salió en octubre del 2019 y años y décadas antes también, pero prometió sobre todo avances estructurales en cuestiones pendientes como salario, oportunidades, una tributación más igualitaria, y en eso tú lo mencionaste perfectamente. Hubo logros, y déjenme hacer una aclaración bien importante. Yo siempre insistí durante estos años
que los logros que consiguiera este gobierno, que no es del presidente Boric, es de la coalición que dirigió, yo digo que bastante bien el presidente Boric, iban a ser cambios que duraran, iban a ser cambios muy importantes. Para la gente de izquierda, por ejemplo, que comparaba estos cambios con la profundidad de los cambios que promovió Salvador Allende entre el 70 y 73, yo siempre les dije, pero esos cambios la historia los borró y sabemos por qué. Y estos cambios de la coalición gobernante no se van a borrar, van a quedar inscritas en la historia de los logros y las conquistas de la clase trabajadora. Perfecto. Jaime. Claudio, bueno, la reforma tributaria era clave para financiar derechos sociales y aumentar recaudación fiscal, y eso la gente no lo termina de entender, ¿ya? Ahora, ¿qué tan exitosa fue esta implementación y qué quedó pendiente? A ver, pero estuvimos en un programa aquí juntos, Jaime, y tú te sorprendiste muchísimo si revisas los tapes, en que yo te dije hace 3 años y medio, no va a haber reforma tributaria. Y tú te reíste, te dijiste, pero no, porque esa reforma tributaria afecta intereses de una clase muy fuerte, con mucho poder económico, con mucho poder de comunicación, con mucho lobby. ¿Para qué voy a extenderme? Y esa reforma tributaria no va a prosperar, yo te lo dije en ese programa, y resultaba en ese momento como una afirmación un poquito al vacío, o sea, decir, pero ¿cómo? Si es parte del eje central. Hubo un ministro que dijo que el programa del gobierno, de apellido británico, que el programa del gobierno no iba a salir adelante a menos que la reforma tributaria se aprobara, que era la que financiaba el programa. Error. Pero yo lo dije en ese momento. Entonces, para ir a tu pregunta, la reforma tributaria que proponía el gobierno de la coalición era demasiado relevante, afectaba intereses que los que se van a ver afectados por una reforma tributaria van a defender con uñas y dientes, y así lo hicieron. En materia de pensiones, se prometió una reforma profunda al sistema previsional. También, yo diría que es parte de lo mismo, es decir, la gradualidad, la profundidad de las reformas, la profundidad del cambio. Por eso que tú no vas a ver una sola línea en el programa de gobierno, ni siquiera en los programas de los candidatos que fueron a las primarias, ni en el de Jadwe, ni en el de Gabriel Boric. Inicialmente hay un cambio del modelo económico, o sea, nadie postuló un modelo de desarrollo no capitalista para Chile. Es más, la gente que no acostumbra a leer se sorprende cuando yo les digo el programa del Partido Comunista de Chile no tiene en su programa como propuesta cambiar el modelo de desarrollo capitalista por un modelo de desarrollo socialista. Ya, entonces lo que se logró, por lo menos, es aceptable, lo que se esperaba. ¿Era lo mínimo que se podía esperar o es mucho más de lo que se esperaba? Yo creo que con la numeración que tú hiciste es suficiente. Es más, voy a ser más categórico, lo mismo que hace 3 años y medio cuando dije no va a haber. Yo creo que el solo aumento gradual del salario mínimo, y hay una cosa que se olvida, acordado con los trabajadores, es un hito histórico de 350.000 pesos a 539.000. Para muchos de los que estamos aquí en esta mesa y a lo mejor del barrio y a lo mejor de las universidades, es un cambio es un cambio no relevante, no nos va a cambiar la vida. Pero yo te aseguro que para el 50% de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo es más que considerable. Jaime. Sí, bueno, el gobierno, Claudio, anunció también la creación de una empresa nacional del litio para fortalecer justamente el rol del Estado en estos recursos estratégicos. Y se avanzó muchísimo en eso, muchísimo. Sí, pero ¿cuánto de aquello con el formato original se logró? ¿Y cuál se tuvo que adecuar? A ver. Yo creo que ni en el país de Jauja encontraríamos un gobierno, un programa económico que fluya tal cual como se ha diseñado, ni siquiera, y van a ver la historia a medio y largo plazo, ni siquiera el proyecto de transformación 2025 que está llevando adelante Trump y los republicanos va a salir como ellos querían.
Todos los programas políticos hay que negociarlos, hay que adaptarlos, hay que finalmente depurarlos y llevarlos a su concreción. Desde ese punto de vista, por supuesto que el programa de la Empresa Nacional del Litio y todo eso no está completo, pero está iniciado de una manera notable. Yo lo he señalado algunas veces. La estrategia de el acuerdo Codelco con la empresa que todo el mundo la hace responsable de las corrupciones y ensuciar la política, pero ellos eran los que tenían, me refiero a la empresa de Ponce Lerú, a Soquimich. Esa empresa es la que tenía la concesión y tenía el derecho a seguir operando sin socio y se hace virtuosamente un acuerdo en que el Estado toma control. Ese día es tan importante como la nacionalización del cobre, porque el Estado toma control de las riquezas básicas. Además, se rompe uno de los ejes del neoliberalismo, cuál es que el Estado no debe hacer negocios allí donde los privados se interesan y los quieren hacer. El Estado solo debe quedarse con los negocios residuales, entre nosotros y en el bar, con los negocios malos, los que no son rentables. Y este acuerdo avanza en esa dirección, Jaime. Avanza en el sentido de tomar control a medio y largo plazo de una riqueza básica y se refrenda lo que yo llamo la doctrina Allende, recordando al presidente que dijo que Chile era capaz y debía controlar sus riquezas básicas. Recordando los inicios del gobierno del presidente Boric, teníamos un tema de inflación bastante importante. ¿Cómo evalúa el manejo económico del gobierno en control de precios y estabilidad macroeconómica? Notable, o sea, de 0 a 7, un 8. Bajó la inflación. ¿Se lo debemos a Marcel como ministro de Hacienda o netamente a la política económica que venía? Insisto, a ver, voy a hacer una precisión. Yo lo dije la otra vez, yo soy amigo de Mario Marcel, soy admirador de él, creo que es uno de los grandes economistas de la historia de Chile. Además ha hecho economía en la práctica, allí donde ha ido, y como ministro de Hacienda, y en agosto se notó su ausencia y su cambio. Pero quiero decir que los logros en eso son de equipos, son de la voluntad de un presidente, de una coalición y del respaldo. Es decir, Marcel tiene la gracia de proponer cosas interesantes como el equilibrio presupuestario, el balance estructural y ese tipo de cosas, pero él tiene también la habilidad de convocar a gente que lo apoye. El presidente Boric y la coalición tienen mucho mérito en el manejo de la inflación, desde una inflación tendencial 7,5 tenía, pero iba en tendencia hasta el 13, que llegó en julio-agosto del 2022. Hoy día estamos con una inflación de 2,5 y es una inflación histórica para Chile, histórica. No la van a destacar, por supuesto. La prensa no lo vamos a saber, pero es un manejo inflacionario. Solo hay un país que lo hizo mejor que Chile, en lo que se llama la consolidación del aumento de precios y en la consolidación fiscal también. Déjenme mencionarlo antes que ustedes me hagan la pregunta. Chile tenía un déficit el año 2022 en marzo del orden del 12,5% del presupuesto del Producto Interno Bruto, del PIB, y consigue hoy día un déficit promedio alrededor del 2%, marginal del último ejercicio por una baja de los ingresos previstos del 3,5%, pero consolidándose. La deuda pública de Chile y la deuda total, no había otro periodo en la historia reciente en que haya subido menos que durante el gobierno entre el 2022 y el 2026. No subió más que 1,2 puntos en los gobiernos anteriores y con el que más subió fue con Piñera 2, subió alrededor de 5 puntos. Entonces, la situación fiscal de Chile es muy buena. Yo no diría, como el ministro Grau el otro día, que no hay un problema de déficit fiscal. Por supuesto que hay un problema, una pequeña crisis fiscal, pero son las crisis que dan oportunidad a discutir sobre las políticas. Necesitamos más ingresos públicos, necesitamos más impuestos de las empresas, que la gente que tiene más, que gana cada día más en Chile, pague más impuestos. Jaime. Sí, Claudio, bueno,
Se prometió reducir significativamente la desigualdad y aquí quiero que tú me des tu opción y nos eduques a qué le llamamos desigualdad en definitiva y si hubo avances reales en esta materia. Mira, hay varias maneras de medir la desigualdad. Finalmente, ninguna de ellas interesa, parece, a los más media y a los intereses económicos fuertes de Chile, porque finalmente han terminado por establecer que la desigualdad no es importante, que lo importante en una economía y en un modelo es que haya oportunidades para todos. Si al final el resultado final es desigual, eso ya, porque hay gente floja además, entonces eso se argumenta mucho. Pero yo te diría que la desigualdad medida de cualquier manera, en el caso de Chile, con el tema del salario mínimo, con el tema de la PGU aumentada, la cobertura que los viejos ganamos más, porque yo ya soy viejo, ya tengo 68 años, que por ejemplo, los años cotizados, a la gente por fin empieza a ver, ¿cierto?, que esos años cotizados tienen algún sentido, que haber trabajado décadas y décadas, ¿cierto?, tiene algún sentido en todo eso. Pero a ver, tú ves el índice de pobreza que lleva, ¿cierto?, Mideplan, o el Ministerio de Desarrollo Social hoy día, el coeficiente de Gini, por cualquier... ahora, es verdad que en Chile todavía hay diferencias abismantes, es decir, hay gente que tiene problemas cada día, por ejemplo, en qué avión va a ir de vacaciones, si va a ir en el Piper o en el Cessna o en el helicóptero, y hay otra gente que tiene problemas cómo va a comprar pan. Y eso es una cuestión flagrante. O sea, yo soy economista y pienso como pienso porque creo que nosotros, hasta el día en que alguna persona tenga bienes suntuarios y en el fondo no inmediatamente necesario y haya otra que no tiene lo suficiente, estamos en una sociedad que es desequilibrada. Ahí hablando de esa misma diferencia, tenemos el tema del aumento progresivo del salario mínimo. Fue una de las medidas destacadas claramente del gobierno. ¿Qué impacto tuvo en el ámbito del empleo y cómo afectó también o no afectó de buena o de mala manera a las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que el impacto es muy difícil medirlo aisladamente porque junto con esas medidas vienen varias. Ha habido también una campaña enorme de que invertir en Chile es malo, de que los inversionistas se están arrancando, a pesar de que las cifras de inversión extranjera siguen subiendo, pero es una cuestión, la economía, y por eso me interesa a mí tanto, a pesar de que ya tengo una edad que podía haberme quedado en la playa. Pero ¿cierto? ¿Es cierto lo que dicen que realmente perjudicó en el tema del aumento del desempleo? Es muy difícil medirlo, y a pesar de que hay un informe del Banco Central en ese sentido, yo lo discuto y lo cuestiono, porque una economía que no es capaz de generar un puesto de trabajo que al menos permita pagar 500.000 pesos, 535.000 pesos, significa que está generando trabajos de una productividad bajísima. Yeah. Y yo creo que la economía chilena, hace 2 años seguidos, que está mostrando cifras en que la productividad del trabajo está subiendo, porque por la productividad del capital no hay que preocuparse. La productividad del capital en este país siempre ha subido constante y tendencialmente, que es la gran crítica y la gran apuesta de Piketty, ¿cierto? Thomas Piketty, el economista francés, que dice, este es el capitalismo del siglo XXI, donde la renta del capital sube y sube y sube, incluso en las crisis, y la productividad del trabajo, la remuneración al trabajo, cuesta mucho. Jaime. Sí, a ver, hablemos, Claudio, del estado de bienestar. ¿Se logró en estos 4 años hacerle un guiño al concepto de estado de bienestar por parte del presidente Boric y su coalición? A ver, evidentemente, como dije delante, no se dañó las bases del capitalismo chileno, porque, insisto, nadie en este país en su sano juicio plantea hoy día reemplazar el capitalismo. Se trata de que el capitalismo tenga cierto sustrato humano,
que no sea cierta siempre la frase que el presidente Elwin decía: el mercado es cruel, que el capitalismo no sea tan cruel, que de alguna manera el rostro humano y la forma solidaria, a pesar de que el capital sea el que ordena la economía y el que decide dónde se invierte, cuáles son los bienes importantes, pero que el trabajo tenga. Entonces, para responder tu pregunta, Claudio, Jaime, el Estado... Pero cuando tú mismo dices que hay una intervención del Estado, por ejemplo, en el manejo estratégico del litio, o hay un copago cero, o hay un aumento del mínimo, o hay un aumento de la PGU, ¿eso no es un guiño a un estado de bienestar? Pero es más que un guiño, Jaime. Yo te diría que es una conquista muy importante, y eso solo bastaría, lo que tú has mencionado, sin yo haber dicho una sola palabra, para que este programa se lo pudieran haber ahorrado. O sea, el balance económico del gobierno de coalición es bueno porque se hicieron cosas que van a quedar muy, muy importantes. Yo creo que lo que tenemos que estar atentos es a los intentos por deshacer ese tipo de avances. Sobre eso mismo, y en los minutos que me quedan, ¿qué promesas económicas relevantes no se cumplieron entonces? Bueno, casi todas las relacionadas con las mayorías que se necesitaban. Por ejemplo, una reforma tributaria que de verdad atendiera menos a gravar el consumo, que es muy poco equitativo, es muy injusto. Porque una persona rica que gana 10 millones y consume 1 millón y tú le grabas el consumo en 20%, paga 200,000 pesos de impuestos. Una persona pobre que solo gana 200,000 pesos y tú le grabas esos 200,000 pesos el 10%, porque es todo lo que consume, le grabas mucho más. Proporcionalmente, si tú grabas el consumo y no los ingresos, entonces los impuestos mayoritarios en Chile son el IVA. Hay que avanzar en gravar las rentas, la obtención de renta, y eso no desanima la inversión, no desanima el ingreso. Si los inversionistas extranjeros tú los escuchas, me gustaría hacer un programa solo de eso, la cantidad de loas que hacen para venir a invertir a Chile en minería, en proyectos de estrategia, industria, comercio. Entonces, desde ese punto de vista ha habido muchos avances. Perfecto. Bueno, estamos terminando, Jaime. Estábamos con Claudio Pérsico, economista e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en economía de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Claudio, por aceptar nuestra invitación a hacer este balance. A ustedes. Así que, Jaime, un placer nuevamente haber estado en esta Osito y Online, Pecados y Virtudes en la Ciudad, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Así que un abrazo, un beso desde acá, Verónica Araya. Así que nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Claudio. Chao, Claudio. Hasta luego. Encantado. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.